Las urnas son para depositar esperanzas, no odios. Luis Ignacio Lula da Silva. Le damos la cordial bienvenida a Andrés Durán, periodista de investigación, más conocido como el chochólogo, al La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Preguntándote primero, Andrés, ¿cómo estuvo el inicio de campaña ahí en Calderón, en la capital de los ecuatorianos, en la Alianza Revolución Ciudadana Reto? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Frank? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto dirigirme a la audiencia también, es un placer enorme. Bueno, fue como tenía que haber sido. La verdad es que fue una oportunidad maravillosa el abrir con un discurso de Andrés Durán, de mi persona, del chochólogo, la campaña, brindar esa fuerza también, esa energía a través de ese discurso para toda la población, para todos los quiteños, para todos los pichinchanos, para que Cayambe, Rumiñahui, Mejía se sientan absolutamente respaldados por parte de este compañero y este servidor, Andrés Durán, el chochólogo, y decirles claramente, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las amenazas, a pesar de las afrentas, a pesar de toda la persecución y judicialización que hoy también estoy viviendo por parte de la Fiscalía General del Estado, este ciudadano de a pie, este longo cualquiera, este periodista, este cronista, este fiscalizador, no se ahueva y seguirá luchando contra el crimen organizado y contra la violencia que se ha enquistado en las diferentes esferas del Estado, y sobre todo también contra la corrupción. Así que para mí fue maravilloso, fue espectacular poder compartir con muchos compañeros, con nuestra futura presidenta de la República, Luisa González, con el compañero Raúl Chávez y sobre todo también con nuestro candidato a la vicepresidencia, Diego Borja. Creo que se comenzó con pie derecho, se demostró la capacidad de movilización que tiene la alianza política entre la Revolución Ciudadana y un movimiento pequeño, que apenas está iniciando, que apenas está ganando peso, pero es igual de pequeño que su patria, pero con una tenacidad y con un ñeque, mi querido Frankie, mis queridos chuchólogos, queridos amigos, que lo vamos a demostrar en esta campaña y hemos arrancado ya con mucha fuerza, denunciando como se debe denunciar, fiscalizando como se debe fiscalizar. Eh, y básicamente lo Contando, que en este momento es dando testimonio en tiempos difíciles y que la gente sienta que estamos absolutamente comprometidos con la verdad, que estamos absolutamente comprometidos con la reactivación de este país y sobre todo con el resurgir y el revivir de la patria. Andrés, ¿te lo esperabas el discurso inicial en, sin duda alguna, el movimiento y la alianza más grande que tiene el Ecuador actualmente, la Revolución Ciudadana del Reto, iniciando en esta ocasión la campaña en Quito, en Calderón? La verdad que no me lo esperaba, te voy a ser bien sincero e infidente. Eh, Quiero agradecer el apoyo de la compañera Luisa González, de nuestra futura presidenta. También quiero agradecer el apoyo de los compañeros del Movimiento Reto, tanto Aquiles como Raúl, Eduardo, lo propio, que han permitido que de alguna forma este servidor, este ciudadano, insisto en este longo cualquiera, uno como ustedes, mis queridos chochólogos, mis queridos amigos, pueda pues participar en esta lid electoral. Pero también quiero decirte algo, mi querido Frankie, queridos amigos, esto no ha sido gratis, pues. A mí me ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio. He arriesgado mi integridad personal, he arriesgado mi vida y la de mi familia, he arriesgado lo más sagrado que tenemos en este momento, lo más preciado, que es nuestra integridad física. Me la he jugado por este país, he demostrado que, a pesar de las circunstancias, lo importante, lo fundamental es ser un patriota y dar lecciones a la mayoría de ecuatorianos de que se puede levantar la voz, de que el miedo no puede vencer a la valentía, de que el temor no puede ser una política pública. No ha sido gratis. Tengo dos, tres, cuatro y próximamente más denuncias penales, a través de la justicia ecuatoriana, la última por el presunto delito de intimidación, que me lo hace incluso una persona privada de la libertad, el señor Giovanni López Teso, desde la clandestinidad, denunciando a este servidor, y por el presunto delito de
intimidación. ¿En qué país sensato se ha visto, mi querido Frankie? Mis queridos amigos, mis queridos chochólogos, ¿en qué país sensato se ha visto que un PPL, que un convicto denuncie a un ciudadano que no está privado de su libertad, que es periodista de investigación y que ha luchado contra el crimen organizado, el narcotráfico y las mafias enquistadas en el Estado? Yo creo que por esa razón ha sido también este espaldarazo y este apoyo, porque sin ambajes, sin padrinos, sin madrinas, Andrés Durán se la ha jugado y se la seguirá jugando por su patria. Y decir que ese PPL que te denuncia tiene un medio de comunicación que está apoyando a Daniel Noboa, y eso también debería sorprender a todas las autoridades, que un PPL esté en ese ámbito. Y para entrar a las propuestas, Andrés, una de las principales cuestionamientos que tiene la ciudadanía es en torno a la credibilidad de la Asamblea y por qué un ciudadano quiere optar por esa alid, por ir al legislativo, cómo mejorar la credibilidad y la opinión pública de la Asamblea, que dicho sea de paso, en este último tiempo parece haber mejorado, porque si comparamos a periodos anteriores, la credibilidad y la aceptación de la Asamblea estaba por debajo de los suelos, ahora parece que ha mejorado, pero ¿cómo seguir mejorando la visión de la Asamblea Nacional? Primero con capacidad técnica, Frank. Esto creo que es fundamental. O sea, no podemos seguir eligiendo a personas improvisadas. No podemos elegir a personas que no cuenten con credenciales. No podemos elegir a personas que no tengan experiencia. No podemos elegir a personas que estén más perdidos que un payaso en un velorio. Porque eso es el Ecuador. Es un velorio. Y tenemos payasos dentro de la Asamblea Nacional. Entonces yo sí considero que hay que posicionarse fuertemente frente a esto. La ley antipisos, hecha por Pisos, fue una demostración de lo que hoy el país está viviendo. Una Asamblea Nacional que en vez de discutir a profundidad un proyecto con sus asuntos estructurales para poder decir, a ver, acá tenemos que prevenir el lavado de activos porque el lavado de activos es el corazón, el motor de las mafias y del narcotráfico en este país, lo que hizo es discutir si la formalidad se cumplía o no se cumplía y denunciar ante la Corte Constitucional si esa era la discusión de fondo. Yo me pregunto si esa era la discusión de fondo. Por Dios, hay que ser un poco más sensatos. Lo que hoy necesita el Ecuador es una reversión de la criminalidad enquistada en las instituciones públicas. Y para eso es fundamental proponer una reforma estructural, que es parte del proyecto, que es parte del plan de trabajo de Andrés Durán el Chocholo. Una reforma a la ley para prevenir y erradicar el lavado de activos en el país, para judicializarlos, para que no queden en la impunidad, para especializar las técnicas de investigación, para fortalecer la coordinación entre las unidades que forman parte de la lucha contra este malestar. Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero, Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional, en fin, una serie de instituciones, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y las diferentes intendencias que forman parte de las empresas públicas y estatales del gobierno central. Entonces, acá nosotros tenemos que discutir cosas serias, pero para eso necesitamos poner a gente seria pues en la Asamblea Nacional. No te digo pues que seamos, no sé, impolutos, no sé, acartonados. No, se puede contar un chistecito, un cachito, alegrarnos la vida un poco, pero en lo formal, en lo medular, en lo estructural, en lo neurálgico, este país necesita urgente unas medidas que combatan el crimen organizado ecuatorianos. Esto es fundamental. Pichinchanos, esto es fundamental. Pero además, mi querido Frankie, lo que necesitamos es la reactivación productiva, porque así le podemos quitar la base social al crimen organizado. Y eso es Combatir las fundamental. condiciones materiales que se han vuelto insostenibles en estos últimos 8 años. Por supuesto que sí. Mira, tenemos varios problemas hoy por hoy en la provincia de Pichincha y uno que es fundamental es la intermediación. Nuestros productores de cayambe, de pecillo, de cangagua, de olmedo, de Cutuglagua, de Machachi, no tienen la posibilidad de quedarse con un margen mayor de ganancia,
con su producción agrícola o agropecuaria. ¿Por qué razón? Porque en este momento no existe Ministerio de Agricultura, no existen precios de sustentación de los productos, no existe un control y una intendencia para evitar la especulación, no se controla y se regula la intermediación, que a veces se lleva hasta el 50% del margen de ganancia que tranquilamente podría ir a manos de los pequeños productores. No se, no se fortalece, no se promueven los procesos asociativos. De hecho, ahorita para que tú puedas acceder a un crédito del Banco Ecuador, necesitas tener, primero, un predio y segundo, una asociación mínima de 24 personas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estimular la reactivación productiva? ¿Cómo podemos fortalecer las prácticas de reactivación productiva en el sector agropecuario? Y además hay otro problema, que nosotros tenemos que empezar a hacer o ejecutar un mejor uso más eficiente del agua. Hay técnicas hidropónicas de cultivos que pueden facilitar muchísimo la producción, incrementarla incluso hasta triplicarla y facilitar también la venta a los grandes supermercados de la provincia de Pichincha. Algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en Cotochoa, algo que se puede replicar a nivel provincial. La provincia de Pichincha ha sido la más afectada desde la pandemia, Frankie. No nos hemos recuperado. Cerca de 4.000 millones de dólares en pérdidas de ventas. Son Claro. datos del Banco Central. Eso se tiene que combatir. Andrés, uno de los factores principales y que más preocupa también a la ciudadanía es el combate a la delincuencia. Ya has mencionado el tema del lavado de activos. Revisaba las cifras y allá por el año 2017 era aproximadamente 1.000 millones de dólares que se lavaba en el país. Hace poco, Fernando Carrión, experto en seguridad, dijo que son cerca de 4.000 millones de dólares lo que se lava. He visto algunos estudios que dicen que podrían ser hasta 6.000 o incluso 7.000 millones de dólares. ¿Cómo combatir y por qué llegamos a prácticamente sextuplicar o septuplicar el lavado de activos en el país? Que las autoridades hicieron de vista gorda este tema, no vieron lo que estaba pasando en sus narices. A ver, Frankie, yo creo que acá es claro, ¿no? O sea, insisto en esto, ha sido una ley antipillos hecha por pillos. ¿Y por qué digo hecha por pillos? Porque lo que hicieron estos gallos del gobierno nacional, el Novita y sus secuaces, fue básicamente ponerle un impuesto a la venta de autos usados, justificando de que en la venta de los autos usados hay un lavado de activos brutal, pero O no sea, querían, presentaron datos. querían coger una tajada de lavado de activos. A eso voy. Pero fíjate, o sea, el análisis, ¿no? O sea, uno dice, chuta, estos manes, ¿dónde estudiaron? Realmente, porque razonamiento deductivo cero, polito cero, cero, polito cero. Entonces, no te presentan unos datos, no te presentan estudios, no te presentan estadísticas para justificar al menos el poner un impuesto a la venta de autos usados. ¿Ya? No te justifica absolutamente nada. Solo te dice que, según estudios recientes, se ha identificado que dentro de la venta de autos o comercialización de autos hay lavado de activos. Nadie está diciendo que no, pero digamos, sopesar. ¿Es más importante ponerle un impuesto o es más importante fortalecer las capacidades técnicas e investigativas de la unidad de análisis financiero, de las unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado, dotarles de infraestructura, dotarles de una protección y amparo legal, jurídico, etcétera? ¿O es más fácil meterle la mano? Porque eso es lo que están haciendo, le han metido la mano al lavado de activos para llevarse una tajadita nomás. No te hablan del sector inmobiliario, ¿sí? No te hablan del incumplimiento de las formalidades que exige la superintendencia de compañías, valores y seguros, con varias empresas que no reportan balances financieros, informes de gerente, notas de estados financieros, etcétera, 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 que tranquilamente pueden ingresar a a un perfilamiento gris, a una zona gris, por su opacidad en el comportamiento financiero. No te hablan absolutamente nada de las cooperativas, no te hablan absolutamente nada de los bancos.
Yo les recuerdo y les tiro este Ah, dato perturbador. Del Tanjica, el cabecilla de la mafia albanesa y sus secuaces, alias agrónomo, lavaron millones de dólares en una cooperativa de ahorro y crédito acá en la República del Ecuador. Pero de eso no te habla nada. Y otro dato perturbador, mi querido Frankie, si la memoria no me falla, son 138 casos desde el 2019 hasta la fecha perseguidos por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lavado de activos. Y de ese total, apenas nueve pichinchanos, ecuatorianos, chochólogos, 9 casos han tenido sentencia ejecutoriada. El resto, nadie sabe, nadie supo, y capaz ya están piponcitos, ya están pachonchitos porque se llevaron la plata y la muyapa, el kushki y el money. Eso es lo que hay que combatir, no inventarse estupideces, plantear, digamos, una ley de pillos, porque no es antipillos, es una ley de pillos, facilitada por pillos para meterle una mano al lavado de activos y nada más, y no combatirlo, no erradicarlo. Además de otros problemas monumentales, Frankie, por ejemplo, el tema de darle una capacidad coactiva a la UAF, eso es, chuta, es una absoluta burrada, perdóname. O sea, darle una capacidad coactiva me parece que está en el artículo 15 o 16 como si tuviese una capacidad sancionatoria la UAF, es decir, el día de mañana yo tengo un informe de cumplimiento, no lo he presentado, y como yo tengo que reportar a la unidad de análisis financiero para demostrar que no estoy lavando activos, me van a sancionar, le digo, vea, tome nomás de este billetito por debajo, quédese callado, nos quedamos así, por favor, no sea malito, ¿qué ha de ser? Y resulta que en la práctica eso va a suceder, como está pasando en el registro civil, que ni siquiera cédulas de identidad y pasaportes nos puede ofrecer este gobierno. Entonces yo sí creo que esas cosas se tienen que discutir, que se tienen que combatir y que tenemos que proponer soluciones desde el legislativo. Y es la propuesta de Andrés Durán para combatir en el corazón del crimen organizado y sin ahuevarse. un tema más para cerrar con uno de los problemas más emblemáticos que tiene el Ecuador, que es la seguridad. Y es en torno a cómo combatir el tráfico de droga, que, dicho sea de paso, Ecuador no es productor, pero ya se ha convertido, incluso dicen las estadísticas, que ya somos el principal exportador de droga. Y te pregunto esto, Andrés, porque Inés Manzano, ministra de el ambiente, que es ministra encargada de energía, y ahí hablamos de la cartera de petróleo, de minas y del tema eléctrico, que también estuvimos en crisis. Ella es hermana de Bernardo Manzano, que fue ministro de Agricultura del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y por qué lo nombro? Porque Bernardo Manzano fue el que aumentó los cupos de exportación de banano y, oh sorpresa, ahora la droga está llegando en cajas de banano a Europa, a Amberes, y para que se pueda ser distribuida. ¿Cómo hacer para evitar estas cuestiones y también sancionar? Nos, no se ha hecho algo al respecto, pero debería ser fiscalizado, debería ser investigado. Todas estas conexiones que a toda luz parece ser que, más que ser un narcoestado, ha sido un estado que ha sido permisivo y les ha dado la licencia para poder operar y convertir al Ecuador en una especie de exportadora de droga a nivel mundial. Totalmente, Frankie. La situación es muy crítica. Nosotros somos el primer país en el mundo que ha legalizado la exportación de cocaína. Y cuando yo digo esto, todos se van a quedar así, ¿cómo legalizado? Sí, utilizamos nuestro sistema de exportación nacional, ¿sí? El famoso, aprobado, el famoso Ecuapaz, el sistema general unibanano o el sistema de control bananero conocido como unibanano, para exportar cocaína, con unas reformas que hizo Bernardo Manzano y que la sostiene hasta el día de hoy el señor Franklin Danilo Palacios Márquez, cuya cuñada y cuyo medio hermano fueron detenidos con 3 toneladas de cocaína. 3 toneladas de cocaína. ¿Ya? Esas personas han mantenido este esquema de corrupción, a pesar de que existen 32 indicadores dentro del sistema de control bananero unibanano, donde tranquilamente se puede establecer una trazabilidad y ver dónde están las fincas, dónde están las haciendas, quiénes son los propietarios, dónde están las embarcaciones, cuáles son los planes de embarque, cómo hicieron los embarques, etcétera, etcétera, etcétera.
¿sí? Y dar con los sospechosos o dar con los culpables. Eso no se ha hecho. Y si la memoria no me falla, son como 16.000 hectáreas ficticias de cargamentos de banano que fueron enviados a Europa y diferentes rincones del mundo, que eran ficticios porque no existían esas empresas, que estarían asociados claramente al crimen organizado. Y acá hago una invitación. En los próximos días, Andrés Durán, el chochólogo, hará una presentación, una denuncia penal ante la justicia ecuatoriana, porque tenemos graves indicios de vínculos de agentes de la seguridad del Estado, de políticos relacionados con las mafias, con el crimen organizado y con la exportación de cocaína. Antes de finalizar con este tema y de las propuestas de cara a la asamblea por parte de Andrés Durán, el chochólogo periodista de investigación que se está lanzando a la asamblea por el movimiento Reto Listas 33 por los cantones de Pichincha. Andrés, el tema de los negociados, se ha hablado en este último año, parece que más que nunca, de los negociados, contratos a dedo, la barcaza turca para proveer energía eléctrica, una barcaza que dicho sea de paso no era barcaza eléctrica, sino que la convirtieron, la adaptaron. También viene el tema de Progen y que está domiciliada y más bien es el brazo de una empresa domiciliada en un paraíso fiscal en Estados Unidos, en Delaware, entre un sinnúmero de cuestiones. ¿Cómo combatir eso desde la Asamblea? ¿Cómo impedir que vuelvan a suceder ese tipo de cuestiones y que sobre todo se mantengan públicas porque son parte del sector estratégico? Se ha hablado de una posible privatización del sector eléctrico, también se ha hablado de la posible privatización del sector petrolero. ¿Cómo evitar que eso pase o el presidente puede hacerlo así sin más? Esta es parte también de otra de las propuestas que vamos a presentar ante la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Me imagino, Pichinchano, me imagino que a ti te duele la corrupción, que estás cansado de la corrupción, que te duele las falsas promesas, que te molesta, que te indigna la corrupción en el Ecuador. Queremos empujar una reforma al sistema de compras públicas de este país, con dos finalidades, mi querido Frankie. Que se mejoren los controles en todas las modalidades contractuales dentro del sistema de compras públicas, dentro del Sistema Nacional de Compras Públicas, es decir, los envíos de las propuestas, los términos de referencia, las comisiones técnicas, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, fortalecer los controles para prevenir el lavado de activos a través del sistema de compras públicas, porque es lo que está sucediendo también en el país, lamentable y dolorosamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. La propuesta es establecer el cumplimiento de un informe previo avalado por las diferentes superintendencias de control, dígase Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dígase Superintendencia de Bancos, dígase Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y certificarlo ante la Unidad de Análisis Financiero para evitar que el sistema de compras públicas se preste para el lavado de activos, porque es un problema que está sucediendo. Durán, Manta, ¿sí? Ponce Enrique, Camilo Ponce Enríquez y otros lugares, la provincia de Los Ríos y otros lugares que se han prestado para esto. De hecho, te digo, Rubén Cherres junto con la mafia albanesa tenía esa intencionalidad, pues, lavar activos a través de las empresas públicas del gobierno central. Entonces eso nosotros queremos prevenir y controlar. Y ahí también se incluirá todo lo que fue esta campaña, ¿sí?, de contratación pública a dedazo del presidente de la República, Daniel Novita. Novita dio las órdenes, junto con la Inés Manzano, de contratar a dedazo a las empresas que incluso son fantasmas, empresas que no tienen personería jurídica en el Ecuador, que no tienen domicilio en el Ecuador, que se han llevado contratos a dedo, ¿sí? Que han recibido anticipos del 60, del 65% y que no han presentado ni siquiera la infraestructura, que no han hecho el montaje de los megavatios, empresas que vienen como gallinazo, como buitre,
detrás del Ecuador a llevarse los contratos, que es el caso de Car Power Ship International, empresas que tendrían vínculos con funcionarios públicos del gobierno de turno, como es el caso del señor Calero Freire, ¿sí? Viceministro de Energía y Minas. Entonces yo creo que estas cosas hay que decirlas con absoluta fuerza. Eso es lo que Empresas, nosotros vamos a combatir. empresas que ni siquiera estaban, ni siquiera sabían del tema de los generadores, por ejemplo, porque de Progen habían mencionado que no tenían la experiencia, sino que ellos simplemente eran los que ensamblaban los generadores. Estas cosas que son absolutamente anodinas, Frankie, que uno dice, chuta, eh, insisto en esto, me parece que me contó un cacho un payaso en un velorio y la gente nos ve y quedamos viendo estos payasos y intentamos creerles, pero realmente que la evidencia demuestra todo lo contrario. O sea, hay empresas que han receptado contratos, han recibido contratos del Estado ecuatoriano que ni siquiera cumplen la experiencia, la formalidad de la experiencia. O sea, han hecho holdings y después de esa unión y de esos holdings se han lanzado al ruedo de las compras públicas, sin justificar su participación, llevándose contratos millonarios. Y eso hay que denunciarlo. Han sido las apreciaciones del candidato a la Asamblea por las listas 33 Reto, Andrés Durán, que se está postulando por los cantones de Pichincha. Vamos a la segunda parte, amigas y amigos. Muchísimas gracias a todas y todos por estar conectadísimos. Sabemos que tenemos cientos de conectados y de comentarios, una decena. Saludamos a todas y todos. Siguen llegando los mensajes. Vamos a leer uno que nos ha solicitado expresamente la producción antes de pasar con el siguiente, la siguiente parte. Y es una de las fans que te sigue desde Japón, precisamente. El chochólogo es un personaje muy influyente internacionalmente y muy querido en el programa de tu profe RI, Relaciones Internacionales de México, con el doctor Jesús López Almejo. Nos comenta Chinis. Muchísimas gracias, insisto a todas y todos por seguir conectadísimos y dar sus comentarios que aportan al debate nacional. Vamos a la segunda parte y en esta ocasión, Andrés, quisiera preguntarte brevemente, por supuesto, sobre esta disputa que hay entre el presidente, la vicepresidenta, este decreto 500 que rompe prácticamente la Constitución y la ley al encargar a Gilbert la presidencia por parte de la decisión de Daniel Noboa. ¿Qué decir al respecto, Andrés? Daniel Noboa está rompiendo la Constitución y la ley al encargar a Gilbert la presidencia. El gobierno de Daniel Noboa, o el gobierno del presidente Novita, como a mí me gusta calificarlo, es un gobierno que vive en el espacio sideral. En serio que vive en la historieta de Doraemon. No están acá en el Ecuador. Ellos están en su espacio sideral, o sea, Mócoli, Miami, New York, no sé, pero ellos no son ecuatorianos. No les interesa la realidad del pueblo ecuatoriano. Para muestra un botón, lo que sucedió con los niños de Malvinas. Y este gobierno es un concurso, o representa un concurso de delitos e infracciones. Entonces ellos están concursando para ver quién comete más delitos y más infracciones. Y eso es lamentable. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que tenemos que modificar. Y Y en a ese pro- caso puntual, hay una violación flagrante a la Constitución. No han pedido licencia, o sea, son los gallitos del gallinero. No han pedido licencia, no han solicitado la licencia como establece el Código de la Democracia y también la Constitución, que en caso de ausencia temporal, quien asume las funciones del Ejecutivo es la vicepresidenta. ¿Y quién es la vicepresidenta democráticamente electa? Verónica Abad. Duela a quien le duela. A mí, en lo personal, no es de mi simpatía, pero es la que fue electa democráticamente. Y yo creo que eso hay que respetar. Pero ¿qué ha hecho Novita? Papel higiénico la Constitución, papel higiénico la norma. y a propósito de este duro tema de los cuatro de las Malvinas,
se hallaron los cuerpos, bueno, obviamente se hallaron los cuerpos, vimos como lo decía el papá, que solo los pies con signos de tortura fueron calcinados. ¿Cómo llegamos a revivir episodios de, desde mi punto de vista, fue un secuestro por parte de los militares ecuatorianos allá el 8 de diciembre, precisamente hoy se cumple un mes del hecho y ya fueron hallados, calcinados? ¿Y cómo llegamos a este punto, Andrés, en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa, a revivir episodios como de 1988, con el secuestro, desaparición de los hermanos Restrepo, en ese entonces por las fuerzas policiales y ahora por las fuerzas militares? Bueno, mi querido Frankie, yo creo que esto es claro, ¿no? Eh, Hoy lamentablemente vivimos las consecuencias de un Estado absolutamente fallido, que dentro de sus filas tiene enquistado básicamente a bandas delictivas, dígase las Fuerzas Armadas, dígase la Policía Nacional. Lo que voy a presentar el día de hoy es bastante grave. Es la continuación de la primera entrega que realicé el día lunes, que demuestra que detrás de los pinchazos al poliducto de Petroecuador está el ejército ecuatoriano, están las bandas delictivas y están funcionarios corruptos de Petroecuador. Entonces, creo que esa es la radiografía del país que hoy tenemos. Y a eso sumémosle lo que está pasando en el campo de la violencia, ¿no? Como no se respetó la calificación de la flagrancia, no se cumplió con el debido proceso, no hicieron lo que tenían que haber hecho estos señores de las Fuerzas Armadas y de la FAE para poder combatir al crimen organizado, para poder respetar y garantizar también los derechos humanos de niños, niños de 11 a 15 años. Entonces yo sí creo que eso es importante que ustedes lo tengan presente. Es fundamental que lo tengan presente y que de alguna forma genere el repudio nacional, porque si ellos no respetan el debido proceso, la Constitución, las normas de la República del Ecuador, ¿qué garantiza que el día de mañana, qué garantiza que el día de mañana respeten la Constitución, las leyes del Ecuador y también los resultados electorales? Recordemos que la cadena de custodia de las urnas, el cuidado de las urnas está a cargo de las Fuerzas Armadas. Y recordemos que las Fuerzas Armadas, que son una institución no deliberante, sino obediente, se han pronunciado a favor de la violación flagrante de la Constitución de parte del presidente Daniel Noboa, que encargó por decreto ejecutivo la presidencia de la República, haciendo papel higiénico la Constitución. Ya no tenemos Carta Magna en el Ecuador, tenemos un papel higiénico. ¿Y qué decir al respecto de los ministros del régimen de Daniel Noboa? Sobre este tema, le escuchaba al ministro de la Gasca manifestar lo siguiente en el Amazonas: los ignorantes que hablan de lesa humanidad o los ignorantes que hablan de crimen de Estado, refiriéndose a los cuatro de las Malvinas, esos deberán educarse en su momento. Esto no es ninguna de las dos cosas. Esto es un tema que por ahora está procesado como delito de desaparición forzada. ¿Qué responderle al ministro de la Gasca? Insisto en esta idea, Frankie, yo creo que son payasos en un velorio. Y están más perdidos que camarón en Yaguarlocro. El Señor es el que tiene que educarse. El Señor es el que tiene que empaparse, el Señor es el que tiene que leer. Pepito Cortisona le dice, qué buen apodo, oye, porque hace honor, realmente hace honor al personaje de Condorito. Entonces, este otro gallito también tendrá que sacar la Constitución, sacar la norma, sentarse a leer, estudiar un poco y saber que en el Ecuador existen garantías e instrumentos internacionales que amparan los derechos humanos y que las mentiras sistemáticas y el pronunciamiento después de la desaparición, tras 11 días de haber sido desaparecidos de esos niños, habla muy mal de las Fuerzas Armadas, habla muy mal del gobierno central, habla muy mal del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Interior, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Comandancia General de la Policía Nacional.
habla muy mal. Y habla muy mal de que el pelado Lofredo se haya pronunciado en la primera intervención diciendo que las personas que dicen que las fuerzas militares estarían involucradas en la desaparición forzada de estos niños le están haciendo el juego al crimen organizado y al narcotráfico. Yo creo que su inteligencia es proporcional a su cantidad de cabello, lamentablemente. ¿Y qué decir al respecto de las declaraciones del ministro Lofredo? Prácticamente salió en cadena nacional a dar unas disculpas que parecen no ser disculpas y a amenazar a la jueza que declaró la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. ¿Qué decir al respecto? Ahora los militares amenazan a los jueces porque no les gusta sus dictámenes. O sea, yo hacer un llamado, porque no creo que todas las fuerzas militares estén involucradas en esto. Yo creo que hay oficiales de la Fuerza Armada, yo creo que hay oficiales del ejército ecuatoriano que son honestos, que son transparentes, que quieren paz y que quieren honestidad en su patria, que están sacrificando su vida y la de su familia para cuidarnos y protegernos. Hacer un llamado a esos militares honestos, que no permitan más que se mancille la honra y la reputación de esta institución, que no permitan más que generales opacos, obscuros, vinculados o presuntamente asociados al crimen organizado, dirijan a la institución. O sea, yo creo que hay que hacer un llamado a esos oficiales honestos que existen dentro de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente son obligados a hacer este tipo de sainetes de shows. Y es gravísimo lo que hizo el pelado Lofredo. O sea, no sé, me parece que el man se cree o se considera el Rambo sin pelo del Ecuador. Y yo creo que eso es importante también decirlo, porque ¿en qué momento el hombre pidió disculpas? ¿En qué momento el hombre dijo, sí, estoy cumpliendo con la orden judicial? Prácticamente dio un discurso amenazando a la jueza que emitió un dictamen. O sea, la justicia ecuatoriana se pronunció y ordenó las disculpas públicas de Lofredo. Y Lofredo no se disculpó. Utilizó al ejército ecuatoriano como backing en su discurso para decirle que si te portas mal, te lanzo a todos mis pitbulls. Y realmente eso es repudiable desde cualquier punto de vista. Ese comportamiento es dictatorial aquí y en la China. Y eso no podemos tolerar. Andrés, ¿cómo evitar que Ecuador se convierta en la nueva Colombia de los falsos positivos? Recordemos que en Colombia, allá para combatir a las guerrillas y a los grupos insurgentes, se comenzaron a dar falsos positivos. Había cientos, miles de desaparecidos, precisamente con los militares que salían y que hacían esto. Incluso hay un informe de la Comisión y la Verdad en Colombia que detalla cómo a campesinos, a líderes sociales, les vestían de guerrilleros, incluso se veía las botas nuevitas y aparecían asesinados. ¿Cómo evitar que Ecuador se convierta en eso a so pretexto de una lucha en en una lucha contra el crimen organizado, a so pretexto de esta lucha que ha denominado Daniel Noboa desde el inicio de su mandato? Yo creo que el caso colombiano es muy distinto al caso ecuatoriano. Eh, Son procesos completamente diferentes. No creo que existan comparaciones que se ajusten, digamos, a una muestra que pueda ser un referente, ¿no? De comparación. No creo. El caso colombiano es muy distinto, tienen otros problemas, una guerra civil que duró 50 años, la constitución de guerrillas, la constitución de brazos armados, la constitución del paramilitarismo, etcétera. También la presencia de guetos que facilitaron de alguna forma la construcción de mafias en lugares como Medellín, lugares como Cali, Bogotá, etcétera. En el caso ecuatoriano, no, Frank.
En el caso ecuatoriano hay un secuestro del Estado y un secuestro de grandes empresas privadas. Entonces, yo creo que partamos de esa realidad y la composición de los falsos positivos es distinta. Yo creo que fue un falso positivo lo del asalto a TC Televisión. Yo creo que otro falso positivo fue justamente lo que está sucediendo con los niños de Malvinas. Y creo que hay tantos falsos positivos que tienen que ver con las 25 toneladas decomisadas en Estero de Lagarto, en Vinces, del que no se volvió a saber absolutamente nada. Miren, para que dimensionemos este asunto, son 22 toneladas. Son 22 toneladas que ponen al Ecuador en el segundo lugar del decomiso más grande de la historia de cocaína. Solo por delante está una Ciudad de México. Nosotros somos el segundo lugar en la historia, el segundo. Entonces, la situación es extremadamente delicada. Por ejemplo, acá no te están hablando del control de los radares, del control que tiene que hacer la Dirección General de Aviación Civil a los aviones y a las Claro. avionetas que viajan de Colombia al Ecuador y de Ecuador a Perú. Yo lo demostré. Una persona que tenía una avioneta estaba fuertemente asociada a un alcalde que tendría otros vínculos oscuros y adicionalmente a contratos ilegítimos e ilegales a través del sistema de compras públicas. Los hermanitos Mendoza, Mendoza Daza, ¿no? Mendoza Daza, que incluso me terminaron denunciando por el presunto delito de calumnia. Entonces, yo sí creo que estas cosas hay que dimensionarlas en su magnitud. Y sobre todo por eso invito a la ciudadanía que piense bien su voto. No podemos seguir improvisando. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado no es un cacareo. No es sacar pues a los militares y a los policías a las calles solamente. Es sacar a los policías, a los militares a las calles con una planificación, con un control, con una capacitación, con una regulación. Pero adicionalmente, golpear en el corazón financiero del crimen organizado. Porque ¿cuál es el corazón financiero del crimen organizado? La plata. Si no golpeas en la plata, en dónde está el lavado, en dónde están las empresas fachada, dónde están las empresas fantasma, esto se va a seguir reproduciendo. Y eso es lo que tenemos que denunciar, mi querido Frankie. Y a propósito de las denuncias y a propósito de esta vinculación que podrían tener las mafias al interior de las Fuerzas Armadas y de la policía, las Fuerzas Armadas y la policía, ¿por qué podrían estar teniendo estos vínculos con los GDO y con las mafias en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Bueno, los vínculos demuestran o se demuestran en un informe al que tuve acceso de Petroecuador, un informe del Poliducto Pascuales Cuenca, en el que básicamente se determina que la Fuerza Armada y especialmente oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército no acudieron a un llamado de Petroecuador en delito flagrante, estaban haciendo un pinchazo, sacando el combustible del poliducto y llevándose en un tanquero. El tanquero se estrella contra una escuela, contra el muro de contención de una escuela. Llega a las Fuerzas Armadas y no ha pasado absolutamente nada. No quisieron calificar la flagrancia, no quisieron cumplir con el debido proceso, no pusieron a las personas a cargo de, digamos, la entidad competente, no detuvieron a los infractores y 3 doritos más tarde los dejaron en libertad, o mejor dicho, dejaron que se escape. Hay un informe que detalla los sucesos, que narra los hechos, que está firmado por la autoridad competente de cómo se ejecuta este pinchazo. ¿Y sabes qué, mi querido Frankie? 2022 nosotros tuvimos 9 pinchazos. 2023 subieron a 350. Y 2024, vamos, cerramos ya el 2024 con 900 pinchazos en el poliducto de Petroecuador. 900.
es decir, el equivalente a 200 millones de dólares en pérdidas. Eso es lo que está permitiendo funcionarios corruptos de Petroecuador, ¿sí? Funcionarios corruptos de las Fuerzas Armadas y funcionarios corruptos también de la Policía Nacional y de la Fiscalía y la Justicia ecuatoriana. Eso es lo que tenemos que combatir. ¿Para qué hacen estos pinchazos en el oleoducto? ¿Qué es lo que buscan las mafias y también estos funcionarios que han sido corrompidos por parte de estos grupos de estos GDOs? A ver, los pinchazos en el poliducto, básicamente, para explicarle a la gente, el poliducto es, digamos, canales subterráneos, ductos subterráneos que van por debajo de la tierra, donde se bombea el combustible que tienen los ecuatorianos. Entonces ahí tienes diésel, tienes GPL, tienes extra, tienes YT1, que es el combustible de avioneta, de avión. Todos estos combustibles se mandan por esos ductos. Es decir, que para que tú sepas dónde debes pinchar, debes tener información privilegiada de Petroecuador o de la seguridad de Petroecuador para que sepas en qué kilómetro exactamente puedes hacer el hueco y cuándo exactamente no están bombeando. ¿Por qué razón? Porque si hay una presión en los ductos y tú haces un pinchazo, puedes volar con todo y ducto. Y resultan que las mafias que están haciendo los pinchazos tienen soldaduras industriales, tienen mangueras industriales, tienen codos industriales, saben cómo hacer los pinchazos, saben cómo sacar la gasolina y tienen tanqueros. Es decir, que están altamente profesionalizadas. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Y de esto fue alertado vía mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas el comandante general de las Fuerzas Armadas, el señor Jaime Vela. ¿Por qué razón? Porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene un contrato con Petroecuador que no se ha cumplido hasta la fecha. ¿Y cómo combatir precisamente eso? ¿Cómo hacer una buena depuración de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Desde que Michael Fitzpatrick, el entonces embajador de Estados Unidos en Ecuador, nos dijo y nos alertó de los narcogenerales, han aparecido algunos nombres, eso sí, hablamos de Tania Varela, alias La Madrina, entre otros. Pero ¿cómo hacer para ya hacer una buena depuración de esos malos elementos? Porque los buenos elementos algún rato van a ser o bien contaminados por los malos elementos o van a ser presionados y van a ser orillados a o haces esto o le pasa como ocurrió hace algunos meses con la directora de la penitenciaría del Litoral, a quien asesinaron. ¿Cómo hacer eso, Andrés? Bueno, primero hay que reformar el sistema de seguridad pública del Estado. O sea, hay que establecer dentro de ese sistema controles periódicos para todos los funcionarios de las diferentes fuerzas armadas y de los cuerpos de entidades de seguridad ciudadana. O sea, esto tiene que ser modificado. Hay que establecer los polígrafos, hay que establecer los exámenes de confianza, hay que establecer incluso los exámenes clínicos de tal manera y rigurosamente que no se puedan escapar en este momento, eh, digamos, del control y la regulación del Estado ecuatoriano. Hay que utilizar diferentes elementos para que podamos fortalecer las unidades técnicas y especializadas de la Policía Nacional que están abandonadas, que también forman parte de la propuesta de Andrés Durán. Nosotros tenemos una UIPA, que es la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, que tuvo un presupuesto de $5.000 ejecutados hasta junio de 2024, mi querido Frank. $5.000. Y el presupuesto anual era de $30.000. Y cuando yo digo la unidad de inteligencia de puertos y aeropuertos, me refiero a la unidad de la Policía Nacional que combate el crimen organizado y que combate a los contenedores que salen con banana contaminada con cocaína. Y en esta parte final del programa, Andrés, ¿por qué la ciudadanía debe votar por Andrés Durán, el chochólogo que se está lanzando a la Asamblea por los cantones de Pichincha con la lista 33 de reto? Adelante.
Básicamente porque yo no me ahuevo, mi querido Fran. Nosotros tenemos la fuerza, la convicción, el conocimiento para llevar propuestas que realmente cambien a este país en materia de legislación y en materia de fiscalización, evidenciando dónde están los problemas. Si no tenemos un diagnóstico claro de lo que está pasando en el país, si no tenemos una radiografía clara de lo que sucede en el Ecuador, ¿cómo diablos vamos a cambiarlo al país? Los problemas son extremadamente graves y necesitamos no solo ganar la presidencia de la República con nuestra compañera Luisa González, sino también permitir una mayoría holgada y ampliada dentro de la Asamblea Nacional, donde también estará el movimiento Reto, Lista 33, y su compañero, su amigo, su cuate, su brother, su yunta, su mashi, Andrés Durán, el chochólogo. Yo creo que esto es importante decirle a la gente. Es la oportunidad de que Pichincha vuelva a tener también un liderazgo fuerte, expresando a la juventud con apenas 33 pirulos y todo un recorrido íntegro. Porque a mí no me podrán decir que yo tengo vínculos con el crimen organizado. No podrán decirme que soy corrupto. No podrán decirme que soy un periodista que vacuno. No podrán decirme que soy un periodista que ofrezco servicios de blindaje mediático. No podrán decirme que soy un periodista pautero o pautado. La verdad es lo que tiene que prevalecer, pero para luchar por esa verdad, para fiscalizar, para establecer leyes que cambien la seguridad de este Ecuador, necesitamos que apoyen al compañero, al amigo Andrés Durán el Chocholo. Fundamentalmente, esta unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo que nos permitirá el revivir de la patria. Eso es crucial, mi querido Frankie. Si no lo hacemos, este país, créanme y ténganlo por seguro, se irá absolutamente al despeñadero. Han sido las apreciaciones de Andrés Durán, el chochólogo, periodista de investigación, candidato a la Asamblea por las listas 33 por los cantones de Pichincha, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Te agradezco, mi querido Frankie. Le mando un saludo a la people. Cuídense mucho. See you later.